que está iniciando, digamos, su decadencia. Un Marlon Brando extraordinario, con esos modales interpretativos tan suyos, tan únicos, que además toma un papel relevante, también sin duda alguna, y de aglutinador de todas esas pasiones sórdidas, pero un papel que contradice todos los tópicos. Ese sheriff no tiene nada que ver con los sheriffs que nos podemos imaginar en una pequeña localidad sureña. Creo que en ese sentido, como festín interpretativo y también como expresión de un cine del desasosiego y de las pasiones sórdidas y de los fanatismos que anidan en el alma humana, La Jauría Humana es una dignísima película que yo creo que va a satisfacer a nuestros espectadores. Muy bien, te has olvidado de Jane Fonda, pero ya hablarán Luis Alberto de Cuenca o Guati Rodríguez Marchante. ¿Sabes una cosa, Juan Manuel? 10 años después, en una película ya muy suya y muy personal, que es La noche se mueve, que a mí me parece la obra maestra de Arthur Penn, hablando de lo que tú comentabas, de lo de Kennedy, hace decir a los personajes, a Jane Hackman y a su mujer, a Susan Clark, ¿qué hacías la noche que mataron a Kennedy? Y contesta ella, ¿qué Kennedy? Y dice él, cualquier Kennedy. Yo creo que es una filosofía que parte ya un poco de la penumbra que se vislumbra, valga la redundancia, en esta película. Luis Alberto de Cuenca, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, dinos algo de La Jauría Humana o de Chase, como quieras llamarla, La caza. Es que el problema con La caza es que ya estaba la película de Carlos Saura, La caza, y no se podía titular así. Yo creo claro. que han mejorado en el título castellano, el título original. Yo creo que La Jauría Humana representa mucho mejor lo que se dice en la película y lo que ocurre en la película que la caza, porque no es solo la caza de un prófugo, de un penal, sino que es mucho más. Es esa violencia cotidiana, ese reino de la violencia diaria. Diríamos que no estamos habituados a verla en el cine. Lo normal es que la violencia la ejerzan, pues, qué sé yo, soldados en cine bélico, asesinos en cine, en thrillers, etcétera. Pero aquí es una colectividad, son personas normales y corrientes las que un sábado por la noche enloquecido, pues desempeñan el papel de personas violentas en grado sumo, ¿no? Y eso realmente me ha conducido también a la evocación de una película de Peckinpah, algo posterior, de Perros de paja, donde también en una persona corriente y normal como Dustin Hoffman irrumpe la violencia más terrible. Lo que ocurre es que en Dustin Hoffman está justificada porque se está defendiendo de unos señores que son violentos habituales. Aquí en esta película es como si los violentos fueran los Dustin Hoffman de turno, lo cual crea una sensación de desasosiego, como ha dicho Juan Manuel, que es verdaderamente tremenda y que da la sensación, al acabar de ver la película, de una sensación muy dura, ¿no? de dureza. Porque además el sheriff, encarnado por Marlon Brando, que en un principio tiene fuerza, que parece que tiene todas las certidumbres, a pesar de ser un hombre frustrado por no haber puesto su granja, pero en cualquier caso te da la sensación de que el pueblo lo respeta y luego ese centro de fuerza y de certidumbre va desmoronándose poco a poco y al final, pues de algún modo, la violencia anónima, la violencia colectiva del grupo humano que es ese pueblo de Texas, que conocía también Horton Foote, porque Horton Foote nació en Texas, en un pueblito, y conocía perfectamente ese mundo. Pues la verdad es que configura la película como lo que dicen los americanos el Southern Gothic, una especie de gótico sureño, que me parece a mí sí una obra maestra. Estoy de acuerdo contigo en que Night Moves, La noche se mueve, es la obra maestra de Penn, pero se le acerca La Jauría Humana y por supuesto Bonnie and Clyde. Muy bien, muchas gracias. Guati Rodríguez Marchante, buenas noches. Hola, buenas noches. Sábado, fiebre de sábado noche, ¿no? Sí, la verdad es que no tiene nada que ver una película con la otra, pero sí que esta película que transcurre en un día, una película que se cuenta, todo lo que se cuenta sobre ese pueblo es en un día y cuando termina parece que lo sabes prácticamente todo. Creo que es interesante el modo en que este director consigue narrar algo muchas veces inenarrable, que es la conversión del individuo en gente. Cómo toda la parte primera de la película, digamos, te va contando casi anecdóticamente cómo son cada una de las personas de ese pueblo que están allí y cómo eso, llegado un momento hacia la mitad, pongamos, pues cada uno pierde su personalidad y se convierten en una especie de masa peligrosísima. Y creo que esa transformación del individuo en gente es una de las cosas más interesantes de esta película. Sí me gustaría comentar de pasada, claro, Jane Fonda está en la película y además está espléndida. Tiene algunos de los momentos
claves de esta película y los tiene en su cara, que es una de las... Y sobre todo en esa época, creo que Jane Fonda consigue, junto con Robert Redford y además Jane Fox, consiguen entre los tres una especie de triángulo divino de caras hermosas frente a la pantalla, que además se ve muy potenciado por el sistema peculiar de hacer de Penn, que venía muy influido por la televisión y que le da un toque especial al color de la película. También es un detalle curioso ver cómo quizá esta película prefigura un poco lo que luego serán los folletines televisivos. Hay muchos finales de secuencia que parecen casi finales de capítulo, como puntos suspensivos que mañana seguimos contando, ¿no? Creo que es curioso. También advertiría al espectador para que buscara el narrador de la película, el punto de vista, que siempre es muy curioso ver por dónde anda. Está muy bien. Muy bien, muchas gracias. Es que estás absolutamente en lo cierto. Esto tiene mucho que ver con Dallas, y mucho que ver con Falcon Crest y con todas esas... Porque la manera de narrar es exacta. Y luego hay una cosa que es evidente. Tú decías la palabra curiosa. No deja de ser curioso, para utilizar tu término, que Jane Fonda encarnaría a Lillian Hellman en Julia. Hacía el personaje de Julia, y que cuando estrenaba esa obra llamada La calumnia o La hora de los niños, era Miriam Hopkins la que trabajaba. Es decir, que está muy enraizado todo. Miriam Hopkins era amiga personal de Lillian Hellman fue la compañera de Dashiell Hammett. Cuando se hace la película Julia lo encarna ella. Ella es una escritora idónea para trabajar en ese material. Ella también había nacido en el sur, como Horton Foote, que evidentemente cuando hace ese guión portentoso que gana el Oscar de Matar a un ruiseñor está hablando de cosas que conoce. Pero aquí ha pasado un tiempo, lo estamos viendo ya en color, tiene mucho que ver con Preminger y La noche deseada, tiene mucho que ver como con Un torrente, sobre todo en la escena de exteriores, porque cuando se rueda en un plató, aunque sea de día, hay algo que te transmite la irrealidad, y a veces parece que son las mismas calles por donde pateaba su aburrimiento y su desesperanza los personajes de Como un torrente, Frank Sinatra y compañía, y luego tiene ese aire de western que no han perdido nunca los telefilms como Dallas, en donde llevan los sombreros, etc. Pero sobre todo ese estallido de violencia, estamos hablando al inicio del 60, de esta película, luego es que vienen todas las muertes, de verdad. O sea, hay un momento aquí que está reconstruido exactamente como el asesinato de Lee Oswald, y luego va a ser verdad, como va a ser verdad el asesinato de Bobby Kennedy, como va a ser verdad Martin Luther King, como toda esa era de horrores, y que tuvo mucho que ver en esa olla de a presión que estaba en Dallas, que estaba en Fort Worth, que estaba evidentemente en Texas, muy alejada ya de Gigante, pero que tiene mucho que ver esos personajes, esas fiestas. Hay varias fiestas, las fiestas de los ricos, la fiesta que da ella en su casa, la fiesta de los jóvenes, cómo el alcohol va intercambiándose y se llega a esa especie de locura final en la película. La película, como digo, que tuvo muchísimo éxito en España cuando se estrenó, fue... Yo creo que el lugar en Europa de mayor éxito de esta película, y por supuesto un fracaso en Estados Unidos. Pero luego cuando se ha ido reponiendo la película en la televisión en Estados Unidos, es una película que ha ido adquiriendo por su carácter premonitorio una importancia mucho más grande. Yo creo que, sin menospreciar a otras obras de Arthur Penn, y a título personal creo que la trilogía formada por La jauría humana, Bonnie and Clyde y La noche se mueve dicen mucho de los Estados Unidos. Es una película, son películas o una trilogía que habla mucho de la gente americana, de la manera de ser americana. Podían ser incluso eso que llaman ellos americana style, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, con un reparto maravilloso, porque no hemos hablado también de la mujer de Marlon Brando, ¿no? Sí, Angie Dickinson, que es otra... O Robert Duvall. O de Robert Duvall. Robert Duvall es uno de los mejores. Está maravilloso y creo que es el momento más bonito de la película, sin anticipar nada, cuando él dice, estoy pensando en... ¿Qué? ¿Te gusta todo esto? Y dice, no lo sé, está... con un carácter por vez primera realmente humano ante lo que se está enfrentando. Bueno, yo creo que es una película de largo recorrido, con una buenísima fotografía para la época, pero sobre todo
que es el fin de Hollywood también, esta película. Ya no se vuelven a hacer películas así, con repartos así, con esa temática y sobre todo con una foto que uno cierra los ojos, empieza la película y se abre los, dice, estoy en los 60, no hay ninguna duda, por la calidad cromática que tiene. Con todos ustedes, La jauría humana de Arthur Penn, que antes de que se me olvide, en Valladolid fue realmente cogida como una obra maestra portentosa. Y bueno, ya hablaremos, pero es curioso que Arthur Penn, con el que se tuvo la oportunidad de hablar personalmente allí, nunca ha quedado contento porque me decía Oti antes de empezar que es que cuando tienes un rodaje tan duro, tan difícil, tan